El título del mensaje de hoy, hermanos, es que gobierne bien su casa. Y creo que voy a llevar un domingo más al menos para hablar de este tema, porque quiero dar algunas recomendaciones, quiero que veamos algunas cosas. Pero dice así, hermanos, el texto que vamos a meditar el día de hoy, 1 Timoteo 3, de hecho son dos versículos, el 4 y el 5, que dicen de la siguiente manera, lo tengo aquí, dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y ahí tenemos, hermanos, el texto donde vamos a meditar el día de hoy, la semana entrante, también, y pensar, hermanos, en lo que implica estas palabras que dicen que gobierne bien su casa. Voy a dividir el mensaje de hoy en tres partes. Entonces, en la primera parte, hermanos, voy a hablar de padre, voy a hablar de pastor, y esta palabra preste es una palabra que se utiliza en algunos países para hablar de el sacerdote. El trabajo entonces de el pastor o el trabajo del padre, podemos pensar que es un trabajo de padre, me refiero como padre de familia, pastor de su casa también, y podemos decir también de preste, o lo que sería realmente hablar de un sacerdote. El pastor de la iglesia, hermanos, primeramente es el pastor de su familia. Cuando hablamos de padre y de pastor, estamos hablando de una labor, hermanos, que aunque usted no sea pastor, tiene que hacer en su hogar. El padre es pastor también, es el que guía, es el que lleva a la familia, es el que va guiando a la familia por donde la familia tiene que ir. En los tiempos bíblicos quiero recordarles, y tal vez usted ya lo sabía y si no, que los pastores no arreaban a las ovejas. Normalmente nosotros pensamos en pastores que van arreando a las ovejas y que van detrás y que van golpeando o que van con algún chicote para que se muevan. Tenemos que recordar que las ovejas seguían al pastor. El mismo Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y es el pastor el que va adelante, el que va dando ejemplo. Por eso estoy hablando, nosotros como padres no podemos esperar de nuestros hijos que hagan algo diferente a lo que nosotros hacemos. Y es una total contradicción que les digamos o les pidamos algo cuando nosotros no lo estamos haciendo. Y es una total contradicción que nosotros les prometamos a ellos, bueno o malo, y no se los demos. Tiene que haber, hermanos, si hay un comportamiento equivocado, tiene que haber una disciplina. Si hay un comportamiento bueno, tiene que haber un premio, tiene que haber palabras de elogio, tiene que haber una reprensión. Y hermanos, tenemos que hacerlo porque ese es nuestro trabajo como padres, como pastores de nuestro hogar. Y tal vez cuando yo hablo de esto, mucha gente está pensando, sí, son las características del pastor. No, acuérdense que ya tiempo atrás hemos dicho que sí es del pastor, pero es de la iglesia. Pero especialmente al hablar de esto, hermanos, quiero decirle que cada padre es el pastor de su casa. Y usted tiene que plantear la manera como quiere que sus hijos vayan y caminen y vivan. No cometamos el error, hermanos, algo que mi abuela decía mucho, me acuerdo, candil de la calle y oscuridad de tu casa. Y es un proverbio muy antiguo, hermanos, que creo que es muy entendible, no requiere de mucha explicación, aun si nos ven en otro país o en algún otro lugar. Candil de la calle y oscuridad de tu casa significa que afuera haces las cosas muy bien, ayudas, cooperas, tienes un buen comportamiento, pero en el hogar no lo tienes. ¿En dónde es, hermanos, donde tenemos que ser luz? En nuestro hogar. Vean las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dice en Mateo 5:15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Ahora, un almud era una medida, hermanos. Tenemos almudes que eran como este que yo tengo aquí,
que era una medida de grano, podía también servir a veces para líquidos, pero normalmente era una medida de grano, y podía tener esta forma, inclusive podía tener la forma de ese viejo costal de cuero, hermanos, que ustedes recuerdan, también podía ser así. Pero les dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino ¿dónde? Sobre el candelero. ¿Y qué dice? ¿Alumbra a quiénes? A todos. A todos los que están en casa. Entonces, ¿dónde debe ser donde nuestra luz alumbra primeramente? En casa. ¿Dónde tenemos que ser nosotros luz? En casa. Claro que tenemos que ser luz a las naciones, claro que tenemos que ser luz a toda la gente, claro que tenemos que predicar el mensaje de Cristo a toda persona, pero el mandamiento aquí, hermanos, la enseñanza aquí, lo que vemos aquí, es que tiene que alumbrar, hermanos, a los que están en casa. Somos responsables por los que están en casa. Por lo tanto, hermano, le digo una cosa, no tenga miedo de ejercer su autoridad en su hogar. Usted es el padre, los niños vienen y ellos se tienen que ir amoldando a lo que nosotros ponemos en el hogar. ¿Cuántos padres, hermanos, y sobre todo, y lo veo, tienen mucho miedo de ejercer autoridad? No pueden ni levantarle la voz, pobrecito niño, no lo vayan a traumar. Y lamentablemente lo que hacen, hermanos, es que esos niños crezcan sin ninguna dirección, sin ninguna disciplina, haciendo lo que bien les parezca. No deje de amar, por supuesto, no deje de educar. Vamos a hablar de esto la semana entrante. Pero también, hermano, si usted quiere que sus hijos caminen rectamente, también tiene que usted ejercer disciplina y también ser enérgico en su autoridad. El pastor de la iglesia, como también cada padre de familia, hermanos, también es un sacerdote. Y entonces tenemos aquí, hermanos, la imagen del sumo sacerdote que nos recuerda el trabajo, hermanos, que nosotros también tenemos que hacer. Si usted recuerda, le hablaba yo hace ya algunos mensajes, hace ya algún tiempo, de que la palabra pontífice es una palabra que fue tomada de la palabra pontifex, que significa el hacedor de puentes. Y un sacerdote, hermanos, es lo que hace. Es un puente que conecta a la familia con Dios. Es el deber de cada padre vigilar y trabajar activamente, hermanos, para que cada miembro de la familia se comunique con Dios, busque a Dios, esté en comunión con Dios, y también, hermanos, debemos nosotros evitar que entren las cosas que son nocivas dentro de nuestro hogar. Un versículo que me gusta ver cuando hablo acerca de esto es Job 1:5. Antes de que existiera el sacerdocio, antes de que se estableciera formalmente, antes de que tuviéramos la ley como la tenemos en el Pentateuco, este hombre, hermanos, que se llama Job, vean su práctica. Dice así, que acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, ahora usted recuerde que estamos hablando que sus hijos se reunían y tenían estas fiestas y estas reuniones familiares, pero cuando pasaban los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, dice el texto, todos los días. Ahora vea usted a este hombre, Job, a este padre de familia, cumpliendo su trabajo como sacerdote. ¿Qué hace él? Intercede por sus hijos, ¿no es cierto? Job enviaba, los santificaba, se levantaba mañana, ofrecía holocaustos. ¿Él qué hace? Está intercediendo por ellos. Un padre que además dice el texto que los santificaba, los está santificando. Provee la ayuda a sus hijos para la santidad, los lleva a la iglesia. Piensen ahora en nuestros días, les enseña la Biblia, les enseña versículos, les cuenta historias. Si necesitan una Biblia se la compra, si quiere unos lápices de colores para marcar la Biblia, lo hace. Si necesita un cuaderno, está con todo eso, con su ejemplo. Evita también que el maligno ataque, los está santificando. Evita películas, evita música, evita cosas, hermanos,
que van a dañar la castidad de nuestros niños. Evita cosas, hermanos, que van a hacer que su mente de chiquito se empiece a pervertir. Es algo que nosotros no queremos. Y quita esas influencias. Se está protegiendo. Un padre, hermanos, también que no tiene favoritos. Dice, conforme al número de todos ellos. No tienes problema, Luis, ¿verdad? Porque tu hijo favorito puede ser cualquiera de tus hijos. Es solamente uno. Pero no había favoritos, dice el texto, conforme a todos ellos. Y esto, hermano, nos habla de ese amor por cada uno, pensando, no se trata de cuidar más a uno que a otro. Algo que me da mucha tristeza, hermanos, es como muchos padres dedican tanto tiempo a la famosa oveja negra, ¿no? Al muchacho que se porta peor, al más perverso, al más tremendo, le dan todo, lo sacan de la cárcel, le pagan, le dan una y otra oportunidad, y al otro que se porta bien, ni en cuenta. No, pues es que se porta bien. Qué mal estamos, ¿no? Qué mal estamos. ¿Cómo es que vamos a estar premiando y premiando al que se porta tan mal, y al que se porta bien ni siquiera nos acordamos de él? Y también viceversa, o sea, tampoco estoy diciendo, aquel que se porta bien, dale todas las atenciones, todos los cuidados, y el que se porta mal, olvídate de él. No, estoy hablando, hermanos, que ofrecía conforme al número de todos ellos. O sea, estamos hablando de un trabajo para cada uno de nuestros hijos, y para cada uno de ellos estarlos viendo y estarlos cuidando y buscar esta santidad en ellos. También, hermanos, algo que me gusta mucho de Job, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Aun cuando él les enseñaba, no se engañaba a sí mismo. No se engañaba a sí mismo. ¿Cuántos padres, hermanos, y yo lo he visto tantas veces, se engañan a sí mismo? Es que mi hijo es incapaz de hacer eso. No, yo conozco a mi hijo bien. Yo le he enseñado, él ha estado en las mejores escuelas y ha recibido la mejor educación. Y hermanos, ¿cuántos padres no saben que sus hijos son unos perversos? Y aunque ellos digan lo que digan, cuando yo, por ejemplo, como profesor he tenido esa situación y he tenido la oportunidad a veces de platicar con un padre y decirle, pues es que usted me dirá todo lo que, no niego lo que usted me diga, pero en el salón de clase esta persona hizo esto, y eso está completamente mal. ¿Cuántos padres, hermanos, están negados? No quieren ver. Job no tenía esto. Job dice, quizá, a pesar de que les he enseñado, a pesar de que oro por ellos, a pesar de que les enseño, a pesar de que oramos juntos y les he enseñado desde chicos, probablemente han hecho algo que está mal. No decía, son incapaces de pecar. Porque yo quiero preguntarle una cosa, ¿quién es incapaz de pecar en este mundo? Nadie. Y por más terrible que nos parezca y por más horrible que a veces nos pensemos, ¿no? Qué horrible, ¿a poco sí es capaz tal persona de hacer esa cosa? Yo le voy a decir algo, lo he dicho en varias ocasiones, somos capaces de lo peor. Todos los que estamos aquí somos capaces de lo peor, la gente que me ve. ¿Por qué no lo hacemos? Porque Cristo, en su gracia, en su poder, está con nosotros. Esa es la única razón. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué actuamos diferente? ¿Por qué pensamos diferente? Por la gracia, la misericordia, el amor de nuestro Señor. De otra manera, hermanos, haríamos lo mismo que hace el resto de la gente. Y dice también, hermanos, de esta manera hacía que todos los días. No era un día sí y un día no. No era cada sábado, o como dice la gente, no cada sábado de gloria, no. Era todos los días. El trabajo, hermanos, del padre, el trabajo, hermanos, del pastor del hogar, del sacerdote del hogar, es un trabajo de todos los días. Hermano, tal vez usted piense, es que es demasiado. Pues sí es demasiado. Pero Dios nos da de su poder para que salgamos adelante. Y hermanos, es una bendición, porque cuando usted dedica ese tiempo y cuando usted dedica ese esfuerzo,
Cuando usted vea ese fruto que está hecho, usted va a darle la gloria a Dios. Cuando vea ese joven, ese adulto sirviendo a Dios y caminando con el Señor. Y también, hermanos, quiero decirle, cuando el Señor nos ha tomado, ha llegado a nuestra vida cuando ya somos grandes y lamentablemente esos muchachos ya están muy torcidos, lo que le repito siempre es: ore por ellos, pídale a Dios y siga confiando en Dios. Tal vez ya no va a poder hacer lo que pudo hacer antes, pero lo que puede hacer es orar, que Dios le ayude, que Dios toque el corazón y que Dios use todos sus medios para tocar la vida de esa persona. Algo que debemos de estar muy conscientes, hermanos, es también del tiempo. Tenemos, hermanos, muy poco tiempo. El tiempo apremia. Solo hay una vida, hermanos, y es una vida muy, muy corta. Muy corta. El Salmo 90, versículo 10, dice: los días de nuestra edad son 70 años. O sea, si llegamos a los 70, hermanos, ya le hicimos. Y si en los más robustos son 80, o sea, quien pasa de los 80, hermanos, en este momento, bendito Dios, le doy gracias a Dios por mi papá, 88 años me parece, 87, 88, creo que acaba de cumplir los 88. Bendito el nombre de Dios, ¿verdad? Ya pasó esta marca, 70, 80 años, con toda su fortaleza, es molestia y trabajo, porque ¿qué dice? Pronto pasan y volamos. Solamente tenemos, hermanos, una oportunidad de moldear una vida. Solamente una oportunidad. Una vez que le hemos moldeado va a ser muy difícil, lo acabamos de leer: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A los 6 años, hermanos, ya está formada gran parte de la personalidad del hijo. Si ese hijo, hermanos, es grosero o es respetuoso, si es egoísta o es generoso, si es amoroso o es pedante, obediente o rebelde, y tantos otros rasgos, a los 6 años, hermanos, nosotros, por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por nuestras actitudes, nosotros ya lo formamos. Y aquí estamos hablando de padre y madre, pero también quiero que pongan mucho el ojo, papás que me escuchan, es trabajo de los papás. Hace rato venía platicando con la hermana Estelita precisamente de eso, cómo un padre puede dañar la vida de su hijo desde muy temprana edad. A los 14 años, hermanos, el 90% del trabajo ya está hecho. El 90%. A esa edad el hijo va a empezar a despegarse de la familia. A esa edad el hijo va a empezar a buscar a los amigos y va a empezar a formar él sus amigos y su círculo que le ha de acompañar por el resto de su vida. Así que, hermanos, por eso es tan importante lo que dice la palabra de Dios, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No me canso de repetirlo, hermanos, tenemos escasamente 14 años, 15 años para poder educar. Cuando usted lo piensa de esa manera, hermano, es algo que se va rapidísimo. Cuando usted lo piensa, es algo donde va a haber muchísimos distractores. Va a haber trabajo, va a haber ocupaciones. Estamos también bien inexpertos, ¿no? Cuando tenemos a nuestros hijos, vienen y no sabemos ni qué hacer y andamos escuchando todo tipo de voces, que si dale de comer y no dale de comer, dale leche, no dale leche, y dale la forma, y esto y el otro, y hazte así, y hazte allá, y tantos libros y tantas cosas. ¿Qué le digo, hermano? Vaya por lo que dice la palabra de Dios, busque dirección a Dios, ore a Dios. Se requiere, hermano, que usted esté en oración todos los tiempos, todos los días, que esté usted estudiando la Biblia para poder guiar la vida de ese hijo. Porque de otra manera, hermanos, los vamos a echar a perder. Y piénselo, hermano, el tiempo se pasa así, ¿no? El tiempo se pasa así. Vemos fotografías, ¿no es cierto?, de años, cuando nuestros hijos eran chiquitos, y nos acordamos de esa escena, cuando fuimos a Colima, cuando estuvimos, no sé, cuando mi hija Kelita le estaba dando de comer a un venado ahí en un lugar. Y ya, hermanos,
Eso pasó hace tantos años. Mi hija Quelita ya está casada, ya tiene una nena. El tiempo, hermanos, vuela. Tenemos muy, muy poco tiempo. Y es, hermanos, un día perdido, un día desperdiciado, no lo podemos recuperar nunca. Es como una hoja de un árbol que se cae. ¿Podemos, hermanos, nosotros regresar las hojas al árbol cuando se caen? No. Esas hojas están destinadas a caer, nunca van a regresar al árbol y finalmente se van a desintegrar. Y de la misma manera, hermanos, puedo decirle que un día desperdiciado, un día que no oramos por ellos, un día que no les enseñamos, un día que no les dimos ejemplo bíblico, es un día que nunca vamos a poder recuperar. Así que empecemos desde ahorita. No empecemos, hermanos, a lamentarnos por lo que no hicimos ayer o antier o hace unos años, pero empecemos a hacerlo ya desde este momento. Vayamos a Dios, pidámosle ayuda, pidamos de que Él nos guíe. Busquemos, hermanos, ser el mejor padre que podemos ser para nuestros hijos. Ser el mejor pastor de la familia. Ser el mejor sacerdote también, que esté orando y guiando continuamente por los hijos. En segundo lugar, vamos a las palabras griegas, hermanos. Quiero resaltar 3 palabras griegas que vamos a ver en un momento: proistemi, kalos y oikos. Y vamos, hermanos, a ver estas palabras griegas. La primera palabra, hermanos, que tenemos es la palabra proistemi. Y esta palabra, hermanos, significa gobernar. Aquí lo tenemos en griego: estar delante, practicar, gobernar, ocuparse, presidir. Esta palabra puede significar también cuidar, ayudar, dirigir, ser activos en cuanto a ayuda, comprometerse, hermanos, en ayudar. Así que gobernar, hermanos, es cuidar, es comprometerse a tener cuidado de la gente con la que nosotros estamos trabajando. En este caso, nuestros hijos y la familia. Es comprometerse a ser la mayor bendición que podemos ser en la vida de ellos, hermanos. Trabajando en sus vidas para ir creciendo con ellos, para ir prosperando, para ir viendo cómo Dios bendice sus vidas. Que gobierne, hermanos, no nos habla entonces de una actitud de yo soy aquí el que mando y trueno los dedos y todo el mundo va a hacer lo que yo quiero. Nos habla de una actitud, hermanos, de verdad, de servicio, ¿entiende? De una actitud donde yo estoy comprometido para vivir, para practicar, como dice ahí, para gobernar, para establecer lo que sí es bueno, lo que no es bueno, lo que entra a la casa, lo que no entra a la casa, lo que sale de la casa, para ocuparme. Cuando yo estoy ahí, yo estoy trabajando para llevar el liderazgo correctamente de acuerdo al plan de Dios. La segunda palabra, hermanos, que tenemos es la palabra kalos. Y esta palabra es una palabra que puede ser traducida como bueno, como recto, hermosamente, correctamente, es decir, como un adjetivo, como un adverbio, podemos nosotros encontrarlo en la Biblia, acertadamente, de calidad, virtuosamente. De esta palabra, hermanos, la palabra kalos, nosotros tenemos 2 palabras en español. Piense en estas 2 palabras. Tenemos la palabra, hermanos, caligrafía. ¿Y qué es la caligrafía? Grafía es escrito, y kalos entonces significa hermoso. Es la escritura hermosa, la escritura bonita. Me acuerdo hace poquito que estuvo Zoe aquí y que hicieron algo para los padres y Zoar lo hizo con su mano. Ella es muy buena, tanto Zoar como Keila, para la caligrafía. Y Mari, me acuerdo que le decía a Irma, eso lo imprimieron, mi hijo Irma, no, lo hizo Zoar. Y no lo podía creer, decía, no, ¿a poco sí? Y ya Zoar agarró una hoja y escribió con su mano y pues vio que sí,
es lo que puede hacer, ¿verdad? La caligrafía. Tenemos la otra palabra, hermanos, que es caleidoscopio. Carlos, ve ahí, caleidoscopio de imágenes. Es un instrumento que tiene espejos y que causa que haya imágenes que sean hermosas, ¿no es cierto? Que son irrepetibles y que nosotros podemos verlo. Entonces, hermanos, piensen en estas palabras. ¿Se requiere trabajo para lograr tener una letra bonita? Yo no tengo una letra bonita, hermanos, que escribo como doctor. Bueno, soy doctor en teología, pero no doctor, no soy doctor en medicina, pero de todas maneras tengo la letra de doctor. Y esto, hermanos, requiere de muchísima práctica, muchísimo trabajo. El poder llegar a ser un maestro, ¿verdad? Que le dan una plumilla y con ella usted puede hacer trazos que la gente se quede y dice, qué precioso. Y he conocido poca gente, hermanos, pero hablo de mis hijas, pero también me acuerdo de una estudiante, Marianita, me acuerdo que hasta le pedía que escribiera en el pizarrón todas las letras parejitas, como si lo hubiera hecho con un molde, ¿no? O sea, como si hubiera usado un stencil. ¿Y de qué nos habla, hermanos? De que el trabajo que hacemos a nuestros hijos, si le metemos ganas, si le echamos ganas, si le ponemos todo nuestro corazón, hermanos, va a ser algo precioso cuando nosotros los veamos crecer. Va a ser algo hermoso. Pero de la misma manera requiere de mucho trabajo. Es como cuando usted hace un mueble que lo ha lijado y lijado. Si alguna vez usted ha trabajado la madera y lo vuelve a lijar y luego le avienta a lo mejor el tinte y lo vuelve a lijar y le avienta después una capa y lo vuelve a lijar y le dice a su esposa, oye, ¿cuánto tiempo vas a estar acariciando esa madera, no? Porque te la pasas ahí, elige. ¿Y cuándo va a salir eso? Pues es que necesitamos que quede bien. Y para que quede bien se requiere de muchísimo trabajo. No es una lijadita ya, ¿no? Me imagino que con el carro les ha sido un viacrucis, ¿no? De estar lije y luego una manchita y vuelve. Y sí, o sea, y uno dice, oye, ¿y no vas a terminar? Pues voy a terminar, pero todavía no, porque yo lo estoy viendo y no es como yo quiero que quede. Y de la misma forma, hermanos, ¿cómo queremos que esos hijos produzcan una vida hermosa, produzcan una vida, ¿verdad?, llena de color, si me entiende la metáfora, una vida llena de bendición, una vida de gozo, que podamos verlos, hermanos, creciendo con sus familias, avanzando, siendo de bendición para otros, una vida generosa, no egoísta, requiere, hermanos, de muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo para lograr esa bendición, esa belleza que queremos en nuestros hijos. La tercera palabra, hermanos, que quiero que vean es la palabra casa, es la palabra oikos en griego, que puede ser traducida como casa, morada, puede ser traducida como templo, como construcción, como familia, también como linaje. Y aquí es donde quiero que usted piense en eso. Estamos construyendo, hermanos, estamos edificando un hogar, pero también estamos formando un linaje. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente los padres, y a lo mejor es el caso de quien me escucha, está pensando nada más en sus hijos. Que mis hijos sean fieles a Dios, caminen con Dios, sigan adelante. Pero ¿sabe qué, hermano? Esta palabra, oikos, nos hace pensar no nada más en los hijos, sino en los hijos de nuestros hijos y en los hijos de sus hijos. Es decir, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, mis tataranietos, y que continúe. Qué terrible sería, hermanos, que yo soy creyente y uno de mis hijos no lo es. O qué terrible sería que yo soy creyente, mis hijos lo son, pero luego los hijos de ellos no lo son. Y en la siguiente generación, se acordarán a lo mejor de un mensaje que prediqué, que estamos a una generación de podernos apartar de Dios, porque la siguiente generación, si no reconoce a Dios, se va a apartar.
Entonces es un trabajo, hermanos, que me lleva a guiar a mis hijos de tal manera que ellos puedan guiar a sus hijos. Y que si yo voy a la iglesia y ellos van a la iglesia, yo amo la palabra de Dios, ellos aman la palabra de Dios, yo oro, ellos oran, buscamos hacer la voluntad de Dios, mis hijos lo hagan y luego los hijos de ellos y luego las siguientes generaciones. Porque si no, hermanos, en un momento este linaje no va a continuar. En 1 de Pedro 2:9, mire cómo escribe Pedro estas palabras tan hermosas. Mas vosotros, creyentes, sois linaje escogido, real sacerdocio. Qué interesante, ¿no? Hace ratito hablábamos de que somos sacerdotes en el hogar y dice este texto, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y este linaje, hermanos, tiene que continuar. Yo tengo que enseñar a mis hijos para que ellos enseñen a los suyos y esto continúe. Y no haya un punto, hermanos, porque, hermanos, entiéndanme, hemos sido rescatados de las garras del diablo. Hasta el tiempo de mi papá y probablemente muchos años atrás estábamos en las garras del diablo. Ese linaje mío venía, ¿verdad?, con gente que no conocía a Dios, con gente que idólatra, con gente que no tenía idea de la Biblia, que no la leía. Pero un día el Señor llega, el Señor toca nuestros corazones, toca el corazón de mi papá, y ahora, hermanos, mi padre, mis hermanos, mis hermanas, todos somos hijos de Dios, caminamos con el Señor. Pero ahora, ¿qué es el siguiente paso? Que nuestros hijos caminen con el Señor. Pero no queremos, hermanos, que alguno de nuestros hijos o de nuestros nietos o de la siguiente generación ahora regrese a las garras del diablo. ¿Quiere usted eso? Por supuesto que no. Por eso, hermanos, el hablar de casa nos hace ver la perspectiva de Dios. No estamos solamente pensando en nuestra familia, sino en la generación futura, en las generaciones que vienen, para que pertenezcan a Dios. No sé cuánto tiempo vamos a tener. Yo podría decir, bueno, no vea solamente de aquí a 10 años, vea de aquí a 30, 40, 100 años. No sé si Dios nos va a dar tanto tiempo, ¿verdad? Pero lo que sí quiero que pienses es que esa es la perspectiva de Dios. De aquí en adelante, Cristo ha llegado a nuestra vida y que Él siga con nuestra familia de aquí en adelante hasta que vayamos a su presencia. Por eso el texto dice, insisto, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora vamos a ver algunas aplicaciones y vamos a ver este tercer punto y después, hermanos, continuaremos el mensaje la semana entrante. Pero vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar de ser seguidores sinceros siempre. Seguidores sinceros siempre. La primera aplicación que quiero que piense, hermano, es que todos en la casa deberían de ser seguidores de Jesucristo. ¿Está de acuerdo? Todos en nuestro hogar deberíamos de ser seguidores de Jesucristo. Debemos orar por ellos, debemos de dar ejemplo, debemos compartirles la palabra, debemos vivir delante de ellos dando ejemplo de nuestro Dios para que todos sigan a Cristo. Hay un texto, hermanos, en Marcos 3:25, y este texto dice: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa, que dice, no puede permanecer. Esas fueron las palabras que el Señor Jesucristo dijo. Si no somos seguidores de Cristo todos en la casa, hermanos, ese linaje no va a permanecer. Es lo que Jesucristo dijo. Y sí, usted puede pensar, era un contexto diferente, pero la verdad, sí, era un contexto diferente, pero la verdad universal de la que está hablando es cierta. Una casa que está dividida contra sí misma no puede permanecer. Vamos a poner diferentes escenarios. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo tengo dos hijos y un hijo quiere ir a la iglesia, quiere leer la Biblia, quiere orar, pero el otro no quiere porque el otro no es creyente? ¿Sabe qué va a pasar? Que ese que no es creyente va a empezar a influenciar al otro. Sí es. Ese que no es creyente va a empezar a hacer que el otro no quiera tampoco.
El que sí es creyente va a decir, ¿y por qué él no va a la iglesia y a mí sí me obligas? ¿Y sabe qué va a suceder? Va a empezar a cumplir lo que dice. Tal casa no puede permanecer. No van a poder continuar si no son creyentes los dos. ¿O qué tal si uno dice malas palabras? ¿Qué tal si tengo un hijo que se dedica a ver en su computadora pornografía? Y el otro no. El otro quiere buscar a Dios, pero que tarde o temprano la influencia de uno, lo hemos hablado tantas veces, hermanos, ¿qué pasa? Y nos ha pasado, ¿no? En algún momento usted ha comprado, no sé, alguna caja de fruta, alguna caja de jitomates, y de repente hay uno podrido, ¿y qué sucede? El resto que están alrededor también están igual, ¿no? Tenemos a mí me gustan mucho los higos, ¿verdad? Las uvas me gustan mucho, pero ¿qué pasa cuando hay uno podrido ahí? Compramos una canastita y están carísimos, ¿no? Y además casi ni hay. Y de repente viene uno mal, chispas. Ya lo probamos y sabe feo y empezamos a checar los otros porque resulta que ya otro está igual y ya otro empieza también a echarse a perder, ¿no? ¿Qué sucede, hermanos? Una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. El éxito, hermanos, de la familia, el éxito de ese linaje, el éxito de cada hijo está en Jesucristo. Si no tenemos a Jesucristo, hermanos, si no tenemos al Señor en nuestra vida, esto no va a continuar. Por eso digo, todos tenemos que ser seguidores de Jesucristo. Esa debe ser la meta. Si usted, hermano, conoció a Cristo ya grande y sus hijos ya habían crecido sin la enseñanza del Señor, ahora usted tiene que trabajar, orar y hacer todo, dar ejemplo, amar como el Señor Jesucristo para que sus hijos puedan caminar con el Señor. No hay nada, hermanos, que supere la bendición de tener a Cristo. A lo mejor hay gente que me escucha esta mañana y que piensa, bueno, ¿y qué tal si les dejamos una gran suma de dinero a nuestros hijos? O les damos la educación en las mejores escuelas del mundo. No se compara la bendición de tener a Cristo. Ni el dinero, ni la fama, ni la experiencia pueden dar satisfacción, pueden dar propósito, pueden dar gozo, pueden dar esperanza en la vida, hermanos, como lo hace el Señor Jesucristo. Y le voy a decir algo, cuando nuestros hijos tienen al Señor Jesucristo en sus vidas, las otras cosas que no estamos buscando, Dios se las va a dar también. Lo he visto tantas veces, jóvenes que siguen a Cristo en las mejores universidades, en las mejores escuelas, salen y empiezan a tener los mejores trabajos. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, todo lo que haya falta en la vida, todo lo que sea indispensable en la vida, va a ser añadido. ¿Por qué? Porque estamos buscando al Señor Jesucristo. Por ello, hermano, lo mejor que tú puedes hacer como esposo, como padre, es seguir a Cristo. Y seguir a Cristo, como decimos todo el tiempo, o entienden la frase 24/7, es una frase americana, ¿no? Pero se significa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La segunda cosa que es tan importante que un padre cristiano haga por sus hijos es amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? Primeramente amar al Señor Jesucristo, pero si tú eres padre, si tú eres un varón que ama a tu familia, la segunda cosa que puedes hacer es amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. No sabes la bendición y el ejemplo tan grande que tú vas a dar. Efesios capítulo 5, hermanos, tenemos el mandamiento en 3 ocasiones. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 28 de Efesios 5. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y luego en el versículo 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Qué repite la palabra de Dios al varón? Que debe de amar y debe de amar a la esposa de la misma manera como Cristo ama a la iglesia. Seguir a Cristo, amar a tu esposa, varón, y la tercera cosa, tener una actitud humilde.
una actitud de servicio para tu familia, una actitud siempre de estar solícito para ayudar. Nuevamente, no hay esperanza, hermanos. No hay esperanza sin Jesucristo. Y fíjense cómo en la medida que hemos ido avanzando, hermanos, en ir viendo todas estas características, nos damos cuenta que no podemos hacerlo sin el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Es todo lo contrario, hermanos, de lo que el mundo hace, ¿no? O sea, piensen en esto. Es necesario que el obispo sea marido de una mujer. Toda la gente tiene más mujeres. Bueno, a lo mejor no toda la gente, pero mucha gente vive y hoy en día hacen lo que quieren, ¿no? Ya tienen lo que llaman relaciones abiertas, donde anda cada quien con cada quien. Sobrio, no, hombre, toda la gente tomando, ¿no? Todo el mundo se va a tomar. Toda la gente que no es creyente, tal vez hay algunos que no, pero la mayoría lo hace. Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Toda la gente es codiciosa de ganancias deshonestas. Amable, bueno, pues nada más manejemos un rato en Aguascalientes para que veamos qué tan amables son, ¿no? Tengo yo la preferencia y a fuerza se mete alguien y digo, bueno, o sea, está bien, pásale, ¿no? O sea, tú eres el rey del camino. Amable, apacible, no avaro. ¿Se da cuenta? Necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. De otra manera, no podemos hacer nada de esto. Somos inútiles, incapaces de cumplir con lo que el Señor nos dice. El texto dice nuevamente que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El que no cuida su casa, hermanos, ¿cómo puede gobernar la iglesia de Dios? ¿Podrá ser un buen obrero en la iglesia alguien que no gobierna su casa, hermanos? Claro que no, no puede ser. Pablo, ¿qué está diciendo? Está reconociendo que es nuestro hogar, el lugar, hermanos, donde se demuestra el cristianismo. Es entonces en el hogar, hermanos, donde nosotros mostramos que somos creyentes. Es donde demostramos que tenemos la capacidad de dirigir, de hacerlo hermosamente, eficazmente. Si soy irritable en la casa, hermanos, ¿cómo voy a hacer en la iglesia? Si me llevo mal con la gente en mi casa, ¿cómo me voy a llevar con la gente en la iglesia? ¿Se dan cuenta? Esto es lo que nosotros podemos ver. Si tengo problemas con los hermanos o en mi casa, voy a tener problemas también, muy seguramente, en la iglesia. Ahora, quiero que vean dos textos, hermanos. Estamos viendo este texto, pero ahora permítame comparar estos dos textos, el 1 Timoteo 3, 4 y 5, con 1 Timoteo 3, 15. Dice el texto que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y luego el 15 dice, para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La misma palabra que se utiliza aquí, se utiliza aquí, hermanos. Ajá, la casa, esta palabra casa, oikos, también está aquí. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ambas instituciones fueron creadas por Dios, tanto la familia como la iglesia. No son instituciones, hermanos, formadas por los hombres. Dios es el autor. Ambas instituciones tienen también un origen que es similar. ¿Cómo fue formada Eva, hermanos? Usted recuerda, ¿no? La Biblia nos dice que Dios durmió a Adán y tomó el costado de Adán y dio el costado de Adán. Y de ese costado hiriente de Adán, él formó Eva. De la misma forma, hermanos, la iglesia, los creyentes bautizados, para cumplir el plan de Dios, llegó a existir como resultado de una operación que Dios hizo en Jesucristo.
De la misma manera como Dios lo hizo en Adán, hermanos, Dios lo hizo en Jesucristo. Jesucristo, dice la Biblia, hermanos, que es el segundo Adán. Dice en 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y se refiere a nuestro Señor Jesucristo. En el caso de Adán, hermanos, cayó un profundo sueño y después vino una operación en el costado, de donde entonces tenemos nosotros la iglesia, todos los creyentes en el Señor Jesucristo. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, también durmió, pero no fue dormir de dormir y soñar. Él murió literalmente en la cruz. Y después vino una estaca, hermanos, que fue clavada en su costado, de donde dice la Biblia que salió agua y sangre separadas. Y de ahí, hermanos, de ese costado herido y sangrante del Señor Jesucristo, viene la iglesia. Así que claramente vemos, hermanos, que el matrimonio es la imagen de la relación entre Cristo y la iglesia. Ajá. Porque la iglesia sale del costado de nuestro Señor Jesucristo como la esposa de Adán del costado de Adán. Que dice en el libro de Efesios capítulo 5, 31 al 33, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice, mas yo digo esto respecto de quién, de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La mujer debe representar a la iglesia en el matrimonio, y el hombre al Señor Jesucristo. Qué tarea, hermanos, tan grande nos pone el Señor, ¿no? Qué reto tan grande tenemos delante de nosotros. De la misma forma, hermanos, como Adán sin Eva estaría incompleto, el hombre sin su esposa estaría incompleto. Y la iglesia sin Cristo, hermanos, no sería iglesia. Pero la iglesia con Cristo, hermanos, como dice también Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, si la iglesia es la casa de Dios, debemos nosotros, hermanos, trabajar como familia para que nuestra familia se sienta en la casa de Dios como en casa. Ajá. Que este sea un lugar donde nuestros hijos deseen venir, se emocionen por ir, estén al pendiente. Algo que pues la gente no lo puede ver, ¿verdad? Pero cuando llegamos hacemos algún trabajo. Hoy estuvimos barriendo allá afuera y es muy bonito ver a todos, ¿verdad? Envueltos en el trabajo. Pero es muy triste, hermanos, cuando hay familias donde los hijos no quieren ir a la iglesia, ¿no? Ay, me aburro, no. Y otra vez, el hermano habla mucho tiempo. Qué protección tan grande, hermanos, le damos a nuestros hijos cuando ellos aman la iglesia, cuando ellos se sienten en casa, cuando es el lugar donde ellos se sienten felices. Y por eso te digo, tráelos, pero también no hables mal de la iglesia, no hables mal de los hermanos, no digas nada que sea negativo, y tampoco tomes situaciones, ¿verdad?, o circunstancias para no venir. Creo que lo he comentado y era lo que una vez escuché a mi hermano Rubén decir. Tomamos la decisión de ir a la iglesia una vez en la vida y ya. No nos preguntamos cada domingo si vamos a ir, ¿no? Es algo que ya, es algo normal nosotros, asistir a la casa de Dios. Por eso, hermano, mi última recomendación el día de hoy: edifica tu casa en Cristo. Sigue a Cristo siempre, sigue a Cristo sinceramente.
Mateo capítulo 7, hermanos, cuando el Señor Jesucristo termina de hablar en el Sermón del Monte, Él dice estas palabras. Él dice, el versículo 24, pero voy a leer hasta el 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Es Jesucristo, ¿verdad? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y soplaron contra aquella casa, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, edificada, fundada. El fundamento era Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En el pasaje nos habla de dos tipos de personas: un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca y uno insensato que la edifica sobre la arena. Pero aunque son dos personas diferentes, las circunstancias de la vida son las mismas. En ambos casos vinieron la lluvia, en ambos casos vino los vientos, en ambos casos golpearon con fuerza contra esa casa. Es decir, si tú eres creyente o no eres creyente, de todas maneras en esta vida vas a tener tu parte de infortunios. De todas maneras, hermanos, vamos a tener enfermedad, o vamos a tener un accidente, o vamos a tener una inundación, o vamos a tener una cosa que nos pase. No vamos a estar exentos. Van a venir ataques también, no solamente de estas cuestiones, pero también van a venir ataques de gente y de filosofías y de doctrinas y de ideas, y todo eso está alrededor nuestro y va a atacarnos. Pero ¿de qué va a depender, hermanos, que nos mantengamos firmes? Y que nuestra casa, que nuestra familia se mantenga firme, va a depender del fundamento, va a depender del cimiento. Dice la Biblia, aquella casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre los principios de Cristo, sobre la fe en nuestro Señor Jesucristo, sobre el amor a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vengan todas las calamidades que puedan venir en la vida, hermanos, nuestra casa se va a mantener. Va a ser una bendición que tú puedas decir: mis hijas no han probado alcohol en toda su vida, jamás han fumado un cigarro, nunca se han metido droga de ningún tipo, bueno, medicamento, pero ningún otro tipo de cosa. Viven para servir a Dios, leen la Biblia, oran, aman a Dios y están guiando a sus familias en esa comunión con Dios. Qué bendición, ¿no, hermano? En un mundo donde tantas ideas hay, donde tanta perversión, donde tanta maldad, pero nuevamente, ¿de qué depende? De estar edificados, hermanos, sobre la roca. Dice Pablo que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues quien no sabe, quien no puede gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermanos, que Dios nos ayude para ser nosotros esos pastores, esos padres, esos sacerdotes que estamos guiando, cuidando y siendo de bendición para nuestras familias. Oremos, hermanos.